Proceso de enfermería. Patología onfalocele. El onfalocele es un defecto de la pared abdominal que se ubica en la línea media y en dirección con el cordón umbilical. Básicamente se presentan las estructuras que debiesen de estar en cavidad abdominal de manera externa. Este onfalocele puede ser de tamaño variable, dependerá de las estructuras que serán comprometidas. Se clasifican en pequeños y grandes. El pequeño debe de medir menos de 4 centímetros y pues en este caso solo se comprometen asas intestinales. En el caso del onfalocele de mayor tamaño, se clasifican aquellos que son mayores a 7 centímetros, que pueden comprometer desde estómago, asas intestinales, vaso e incluso el hígado. Estas estructuras siempre estarán recubiertas por un peritoneo y una membrana amniótica. Es importante tener esto en cuenta porque nos servirá como una característica para realizar un diagnóstico diferencial. Hay otras patologías parecidas pero que no cuentan con esta membrana. Como manifestaciones clínicas, se asocia a un retraso en el crecimiento, un parto prematuro y en el peor de los escenarios a una muerte fetal. Al nacer se podrá observar el onfalocele y las estructuras anatómicas que compromete. De manera clínica, los signos y síntomas van a depender del tamaño del onfalocele, si es grande, si es pequeño, qué estructuras compromete. Y como les mencionaba, estos siempre van a estar cubiertos por una membrana. Si esta membrana se lesiona, puede presentarse otra gran variedad de síntomas. Pero de manera general, puede haber tanto sangrado escaso como abundante. Va a depender de los órganos comprometidos y de si la membrana está íntegra o no. Puede haber muerte de tejido por la compresión que pueden realizar estos órganos dentro de este saco. La membrana que recubre el onfalocele es muy fácil que se rompa, por eso tenemos que ser muy precavidos a la hora de manipular al bebé en la etapa del parto. Puede presentar dolor, obviamente, va a haber un deterioro de la perfusión y si esto se presenta va a haber un deterioro de los órganos que se vean afectados o comprometidos. El diagnóstico puede ser prenatal por medio de un ultrasonido, lo cual nos brindaría una imagen adecuada que nos permitiría ver, es muy evidente las características de este onfalocele y claro, si es de mayor tamaño, pues con más facilidad. Además de una proteína, alfa-fetoproteína, que se presenta durante la etapa del embarazo y nos va a indicar la presencia de esta patología. Ya después del parto se diagnostica mediante la clínica, ya que sus características son evidentes, las estructuras van a estar literal de fuera. Entonces el médico va a saber hacer el diagnóstico diferencial por ciertas características, como ya les mencionaba, la membrana y algunas otras cuestiones. Si el diagnóstico es prenatal, durante la etapa de tratamiento lo más ideal es que la madre acuda a un tercer nivel en donde se cuenta con un equipo profesional y capacitado, idealmente, para la recepción y manejo del bebé. El tratamiento va a ser meramente quirúrgico y básicamente se va a tratar de regresar las estructuras anatómicas que se vieron comprometidas al interior de la cavidad, con la mayor precaución para no dañar ni el saco, ni los intestinos, estómago, hígado o vaso, que son las estructuras que se van a ver externadas. En caso de que se rompa la membrana, se deberá cubrir con una cubierta plástica y estéril a la que denominan silo. Una vez que se realice esto, se va a programar para que estas estructuras regresen a la cavidad, teniendo cuidado de que no se realice una presión muy grande que pueda incrementar de forma brusca la presión intraabdominal, ya que condicionaría problemas importantes, sobre todo de perfusión, incluso en los riñones. Hay otra variedad que se le conoce como onfaloceles gigantes y básicamente se realiza una técnica muy similar. Se pone una capa plástica adherida a la pared abdominal donde se va a vergar todo el contenido intestinal para tratar de hacer un cierre posterior. El cierre posterior no siempre se hace de un solo golpe, sino que puede realizarse en etapas. Los diagnósticos probables de enfermería, podemos tener un riesgo de nivel de glucosa inestable en el bebé. Esto sobre todo porque a partir del momento en el que nace y de acuerdo a la programación quirúrgica, el bebé tendrá que estar en ayuno. Entonces es muy probable que tengamos que administrar glucosa y que tengamos que vigilar su estado de glucosa.
Puede haber un riesgo de infección, sobre todo en la parte de la manipulación de estas estructuras, que pues obviamente compromete un riesgo para el bebé. Puede haber un riesgo de deterioro de la integridad tisular. Esto de por sí, bueno, ya está deteriorado, claro, en ciertos casos. Y puede haber un riesgo de sangrado. Por lo mismo, todos sabemos que todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo y sobre todo el sangrado pues es algo generalmente inevitable. Esto va a predisponer a dolor agudo, por lo cual alguna de las cuestiones que tendremos que vigilar será, ya les mencionaba en el caso de la hipoglucemia, pues ciertas características que nos brindan los indicadores de la NOC, como lo es el temblor, que el bebé tenga una conducta normal, que presente convulsiones, que presente coma, o que nosotros podamos evaluar y verificar que los niveles de glicemia estén bajos. También vamos a esperar la curación de la herida quirúrgica por primera intención. Y bueno, básicamente los indicadores nos dicen que tenemos que vigilar que no haya una supuración purulenta, que no haya una secreción sanguinolenta, que no presente eritema cutáneo circundante, que no haya un aumento de la temperatura cutánea y un olor fétido desagradable de la herida. En el resultado esperado de integridad tisular, piel, mucosas y membrana, los indicadores van a ser la sensibilidad, la elasticidad, la hidratación, la perfusión tisular, la integridad de la piel, las lesiones de la mucosa. Esto muy relacionado a vigilar la evolución de la herida y bueno, la valoración de que las estructuras que fueron insertadas en cavidad se mantengan dentro de los parámetros esperados, que presente una mejoría. El estado circulatorio, ya les mencionaba yo que es algo que se tiene que vigilar muy bien aquí, ¿no? Sobre todo por la cuestión del sangrado, sobre todo porque manipulamos estructuras internas del cuerpo y pues bueno, para esto vamos a vigilar la presión arterial sistólica, diastólica, la media, la saturación de oxígeno, el rellenado capilar y la palidez. Vamos a evaluar también el nivel de dolor. En el bebé va a ser un poco difícil o quizás ¿no? De hecho, difícil, puesto que sus expresiones faciales es algo que tenemos que estar interpretando, la tensión muscular, la frecuencia respiratoria, los gemidos y los gritos, la agitación y las muecas de dolor, pero pues es difícil porque en el bebé es algo que se presenta por muchas otras cuestiones, ¿no? El hambre, el sueño, etcétera. Y bueno, como intervenciones tenemos el manejo de la hipoglucemia y vamos a identificar que el paciente tiene un riesgo de hipoglucemia, vamos a vigilar su nivel de glicemia, administrar la glucosa, ya les mencionaba, si está indicado y mantener la vía permeable para esto. Luego vamos a controlar las infecciones, básicamente poner en práctica precauciones universales que todos ya debiésemos de tener claras, usar guantes estériles según corresponda y garantizar una manipulación aséptica de todas las vías intravenosas, además de administrar un tratamiento antibiótico cuando sea adecuado. Las precauciones circulatorias, vamos a mantener su hidratación del bebé, no vamos a aplicar presión ni, bueno, dice torniquetes, pero sobre todo la presión en la zona afectada, vamos a evitar lesiones de zona afectada, vamos a evitar las infecciones de la herida y vamos a instruir al paciente y a la familia sobre cómo manejar esta región. En la cuestión de la prevención de hemorragias, bueno, sobre todo en el operatorio y en el posoperatorio, vamos a vigilar si el paciente tiene un sangrado abundante, si hay signos y síntomas de hemorragia persistente, vamos a administrar hemoderivados si procede y vamos a coordinar la sincronización de los procedimientos invasivos con las transfusiones de hemoderivados. Y bueno, para el manejo del dolor, ya lo mencionamos, vamos a valorar el dolor, observar si hay signos verbales. Claro, el bebé no va a articular palabras, pero sus gestos, sus sonidos que él emite. Nos aseguramos de que el paciente reciba cuidados analgésicos si procede, controlar los factores ambientales, la temperatura del bebé, todo lo que él lo mantenga en confort para que este evento traumático, bueno, no sea tal el impacto que llegue a perjudicarlo. Y vamos a considerar el tipo y la fuente del dolor, que en este caso parece bastante claro. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Proceso de enfermería. Patología onfalocele. El onfalocele es un defecto de la pared abdominal que se ubica en la línea media y en dirección con el cordón umbilical. Básicamente se presentan las estructuras que debiesen de estar en cavidad abdominal de manera externa. Este onfalocele puede ser de tamaño variable, dependerá de las estructuras que sean comprometidas. Se clasifican en pequeños y grandes. El pequeño debe de medir menos de 4 centímetros y pues en este caso solo se comprometen asas intestinales. En el caso del onfalocele de mayor tamaño, se clasifican aquellos que son mayores a 7 centímetros
que pueden comprometer desde estómago, asas intestinales, vaso e incluso el hígado. Estas estructuras siempre estarán recubiertas por un peritoneo y una membrana amniótica. Es importante tener esto en cuenta porque nos servirá como una característica para realizar un diagnóstico diferencial. Hay otras patologías parecidas pero que no cuentan con esta membrana. Como manifestaciones clínicas, bueno, se asocia a un retraso en el crecimiento, un parto prematuro y en el peor de los escenarios a una muerte fetal. Al nacer se podrá observar el onfalocele y las estructuras anatómicas que compromete. De manera clínica, los signos y síntomas van a depender del tamaño del onfalocele, si es grande, si es pequeño, qué estructuras compromete. Y pues bueno, como les mencionaba, estos siempre van a estar cubiertos por una membrana. Si esta membrana se lesiona, puede presentarse otra gran variedad de síntomas. Pero bueno, de manera general, puede haber tanto sangrado escaso como abundante. Va a depender de los órganos comprometidos y de si la membrana está íntegra o no. Puede haber muerte de tejido por la compresión que pueden realizar estos órganos dentro de este saco. La membrana que recubre el onfalocele es muy fácil que se rompa, por eso tenemos que ser muy precavidos a la hora de manipular al bebé en la etapa del parto. Puede presentar dolor, obviamente, va a haber un deterioro de la perfusión y bueno, si esto se presenta va a haber un deterioro de los órganos que se vean afectados o comprometidos. El diagnóstico puede ser prenatal por medio de un ultrasonido, lo cual nos brindaría una imagen adecuada que nos permitiría ver, pues es muy evidente estas las características de este onfalocele y claro, si es de mayor tamaño, pues con más facilidad. Además de una proteína, alfa-fetoproteína, que pues se presenta durante la etapa del embarazo y pues nos va a indicar la presencia de esta patología. Ya después del parto se diagnostica mediante la clínica, ya que pues sus características son evidentes, las estructuras van a estar literal de fuera. Entonces pues el médico va a saber hacer el diagnóstico diferencial por ciertas características, como ya les mencionaba, la membrana y algunas otras cuestiones. Si el diagnóstico es prenatal, durante la etapa de tratamiento lo más ideal es que pues la madre acuda a un tercer nivel en donde se cuenta con un equipo profesional y capacitado, idealmente, para la recepción y manejo del bebé. El tratamiento va a ser meramente quirúrgico y básicamente se va a tratar de regresar las estructuras anatómicas que se vieron comprometidas al interior de la cavidad, con la mayor precaución para no dañar ni el saco, ni los intestinos, estómago, hígado o vaso, que son las estructuras que se van a ver externadas. En caso de que se rompa la membrana, se deberá cubrir con una cubierta plástica y estéril a la que denominan silo. Una vez que se realice esto, pues bueno, se va a programar para que estas estructuras regresen a la cavidad, teniendo cuidado de que no se realice una presión muy grande que pueda incrementar de forma brusca la presión intraabdominal, ya que condicionaría problemas importantes, sobre todo de perfusión, incluso en los riñones. Hay otra variedad que se le conoce como onfaloceles gigantes y básicamente se realiza una técnica muy similar. Se pone una capa plástica adherida a la pared abdominal donde se va a agregar todo el contenido intestinal para tratar de hacer un cierre posterior. El cierre posterior no siempre se hace de un solo golpe, sino que puede realizarse en etapas. Los diagnósticos probables de enfermería, bueno, podemos tener un riesgo de nivel de glucosa inestable en el bebé. Esto sobre todo porque a partir del momento en el que nace y de acuerdo a la programación quirúrgica, el bebé tendrá que estar en ayuno. Entonces es muy probable que tengamos que administrar glucosa y que tengamos que vigilar su estado de glucosa. Puede haber un riesgo de infección, sobre todo en la parte de la manipulación de estas estructuras, que pues obviamente compromete un riesgo para el bebé. Puede haber un riesgo de deterioro de la integridad tisular. Esto de por sí, bueno, ya está deteriorado, claro, en ciertos casos. Y puede haber un riesgo de sangrado. Por lo mismo, todos sabemos que todo procedimiento quirúrgico conlleva un riesgo y sobre todo el sangrado pues es algo generalmente inevitable.